Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Discípulos de Cristo, la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile en Manantial Radio 107.9. Sean todos bienvenidos hoy día, hermanos. Como todos los miércoles, ¿cierto? De 19 a 20 horas. Vamos a estar siempre compartiendo la palabra del Señor, estudiando un poco la Biblia y tratando de entender lo que el Señor quiere para nuestra vida. Aunque el Señor es súper claro, hermanos, sí, la verdad de las cosas es que muchas veces no es que nos cueste entender lo que el Señor dice, sino que nos cuesta aceptar su palabra, nos cuesta hacer su voluntad. Pero para eso estamos, hermano, para eso está Discípulos de Cristo, hermano, para que podamos vivir en la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad, para que vivamos una vida cristiana y no una vida religiosa, para que vivamos realmente en Cristo, hermanos, y no estemos engañados, hermanos, y nos llegue el día de la muerte y nos demos cuenta que realmente estamos lejos de Dios. Que el Señor hoy día te hable, que el Señor hoy día exhorte nuestros corazones, hermano, para poder vivir conforme a su palabra y no a lo que nosotros creemos de su palabra. Amén. Vamos a orar para comenzar. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por poder estar en este programa, Rey, que tú, Señor, tú pusiste en el corazón de aquella persona que levantó la radio, Manantial Radio, Señor. Y hemos podido estar compartiendo tu palabra. Bendice, Señor, esta radio, bendice a cada uno de los que comparten tu verdad, Señor. Te lo ruego, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Bien, vamos a la palabra rápidamente, hermanos, porque el tiempo es corto y hay que aprovecharlo bien, ¿cierto? Vamos a Filipenses 4 del 10 al 14. Y dice la palabra del Señor en la Reina Valera 1960, que es la que la mayoría lee, ¿cierto? Pero como muchas veces le he comentado, siempre es bueno leer otras versiones, porque así uno entiende mejor lo que realmente Dios quiere decir en su palabra, para que podamos realmente interpretar de manera correcta lo que el Señor nos quiere decir, hermano, y no que entendamos lo que nosotros queremos entender, o lo que a nosotros nos conviene entender. Amén. Y dice así, hermano, Filipenses 4 del 10 al 14. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Haznos hijos obedientes, Rey, como niños, Rey, para poder oír tu voz, Señor, y hacer tu voluntad, Padre. Que podamos, Señor, vivir como vivió tu Hijo, Señor. Vivir como vivieron los apóstoles, papá. Te lo rogamos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén, mis hermanos. Amén, hermano. Esta es una carta, ¿cierto?, del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, escrita aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Es decir, esta iglesia estaba en plena persecución, hermano, al igual que el apóstol Pablo. Es increíble, hermano, ver la transformación que ha tenido el apóstol Pablo, el gozo que se puede ver, apreciar en esta carta. Esta iglesia la fundó él mismo en el segundo viaje misionero que hizo a Europa, en el cual lo acompañó Timoteo, Silas y Lucas. Filipos es parte de la región de Macedonia, por si acaso, donde
donde Pablo fue allá porque tuvo una visión, donde un hombre de Macedonia le decía: ven a ayudarnos. Y en base a esa visión Pablo fue obediente al Señor y fue hacia allá. Eso está en el libro de Hechos 16 del 8 al 10. Dice: y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Qué obediente es el apóstol Pablo, ¿cierto, hermanos? Es en Filipos, hermanos, donde conoce a Lidia, una mujer de negocios que vendía telas de púrpura. Era una muy buena negociante. Y él comparte el Evangelio con esta mujer. ¿Dónde? Allá en Filipos. Esta mujer era de allá de Filipos. Y conoce a esta mujer y él fue a un lugar donde se suponía que iban a orar. Y estaban orando y de repente esta mujer empezó a escuchar lo que Pablo decía. Pablo, cierto, estaba predicando el Evangelio y ella se convirtió al Señor. Y fueron a su casa, y en su casa Pablo siguió compartiendo, cierto, y toda la familia creyó. Y obligaron a Pablo, a que se quedara en su casa. ¡Wow! Qué comienzo para Pablo allí en Filipos, que era la primera ciudad en la región de Macedonia. Es aquí también en Filipos, hermanos, donde Pablo liberó a una mujer del espíritu de adivinación en el nombre del Señor Jesucristo, lo cual le costó un precio muy alto. Porque así es el Evangelio, hermano. Aquellos que comparten el Evangelio, aquellos que comparten la verdad de nuestro Señor Jesucristo, de cierta manera en este mundo pagaremos un precio, hermano. Lo que yo estoy diciendo está en Hechos 16 del 16 al 24. Dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Con lo cual, hermanos, dice aquí, la esperanza de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Ellos no sabían que Pablo era romano. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. ¡Wow, hermano! ¿Por qué estoy leyendo esto, hermano, que está en el libro de los Hechos? Porque todo esto ocurrió en la iglesia de Filipo, en sus inicios. Bajo esta circunstancia se formó la iglesia de Filipos. Entonces, una iglesia que conoce al apóstol, y el apóstol conoce a la iglesia. Fue aquí también, hermano, donde Dios obró poderosamente en una cárcel, y en donde un carcelero también se convirtió al Señor. Luego de ver, hermano, un terremoto que abrió todas las puertas de la cárcel, y pensando él que habían escapado todos, se iba a matar.
Y Pablo le dice, no te mates, yo estoy aquí, estamos todos aquí. Eso está en Hechos también, en el capítulo 16, del 25 al 28. Dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. ¿Te das cuenta, hermano? La actitud de Pablo y de Silas frente a la adversidad. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le dijo. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Aleluya, hermanos. ¿No te dan ganas de compartir el Evangelio al escuchar esta historia, hermano? Donde Pablo, hermano, después de ser arrastrado y golpeado, ellos se ponen a alabar a Dios. Hermano, si hay algo que debe hacer el cristiano frente a la adversidad, es alabar a Dios. Pero no solo de labios, hermano, porque nosotros podemos mostrarnos contentos y alegres, pero nuestro corazón puede estar triste. Pero Pablo no era ese tipo de felicidad hipócrita, hermanos, sino que era una felicidad real, donde ellos en plena cárcel se pusieron a cantar, hermano. ¿Y qué lograron? Lograron convertir una familia. Una familia, hermano, a Cristo. ¿Dónde ocurrió esto? En Filipos, hermano. Definitivamente, hermano, esta iglesia de Filipos conocía muy bien al apóstol Pablo. Y conocía muy bien el apóstol Pablo a esta iglesia. Al leer cómo fundó esta iglesia el apóstol, podemos ver un hombre de Dios que arriesgaba todo con tal de compartir el Evangelio, con tal de obedecer a Dios y hacer su voluntad, con tal de que aquellos hermanos que estaban en necesidad pudieran conocer las buenas nuevas de salvación. Ciertamente, hermano, esta iglesia le costó mucho sufrimiento a Pablo. Esta carta no es una exhortación a la iglesia de Filipos, como por ejemplo la que le hizo a la iglesia de Galacia, en Gálatas, ¿cierto?, donde él los reprende porque rápidamente ellos dejaron de seguir el evangelio verdadero y se convirtieron a fábulas. Sino esta es una muestra, hermano, de la relación que había entre Pablo y la iglesia de Filipos. Una iglesia que amaba a su fundador y su fundador amaba a la iglesia. Al leer la carta completa nos podemos dar cuenta, hermano, que Pablo era un hombre feliz, pleno, lleno de gozo, lleno de gratitud, con una paz, hermano, que solo la puede dar Dios. Una paz, dice en este mismo libro, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes entender, hermano, que alguien esté encarcelado y esté alabando a Dios, lleno de gozo, lleno de alegría. Eso solo lo hace Dios. Con una humildad que solo está en un discípulo de Cristo y que tiene la mirada solo en Él, a pesar de que Él estaba prisionero en Roma. Desde allí, hermano, desde allí el apóstol Pablo escribió esta carta. Y
Y este es el contexto de la carta, hermano. Una relación de Pablo con la iglesia de Filipo muy cercana. La iglesia de Filipo, hermano, una iglesia siempre dadivosa, agradecida de Dios y de Pablo, que le llevó lo más hermoso y poderoso en esta vida, hermano. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de ser una iglesia perseguida, nunca se olvidaron de Él. Mira lo que dice en Filipenses 1, del 3 al 9, dice: cada vez que pienso en ustedes, mira el cariño, el amor que tiene Pablo por la iglesia y la iglesia por él, están imprimidos en estas palabras, hermano. Dice Filipenses 1, del 3 al 9, dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¡Qué palabras, hermanos! ¡Qué unidad hay entre Pablo y la iglesia de Filipo! Está bien que sienta estas cosas, sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 7, capítulo 1 de Filipenses. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. ¡Wow, hermano! Esta era una iglesia del Señor Jesucristo sincera y luchadora tanto como el apóstol Pablo, dispuesta a sufrir si era necesario por amor a Jesús y por amor a sus hermanos, dispuestos a declarar la verdad no importando las consecuencias. Estaban igual que Pablo, porque así lo vieron a él presentar las buenas nuevas de salvación, sin temor, confiado en el Señor, siempre obediente al Señor, porque él confiaba en el poder de Dios. Pablo, hermano, en esta carta dijo muchas cosas gloriosas de parte de Dios, ¿cierto? Pero hoy nos centraremos en el capítulo 4, que decía lo siguiente, ¿cierto? Voy a leer una versión nueva traducción viviente para que podamos entender mejor, hermano, y dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo la dificultad por la que ahora atravieso. Wow, hermano. Claramente aquí Pablo muestra que la iglesia de Filipo se preocupa por él. No solo de forma espiritual, sino que también de forma material. Esta iglesia ama al apóstol Pablo. Esta iglesia, hermano, conoció en el peor escenario al apóstol Pablo y se dieron cuenta que este hombre estaba dispuesto a todo con tal de compartir el evangelio. Esa es la actitud que deberíamos tener nosotros como cristianos, hermano.
Cuando leemos estas palabras, yo veo un Pablo, hermano, con su mirada puesta en la eternidad. Con su mirada puesta en la única carrera importante en esta vida, hermano, que es llegar a la meta, llegar a la altura del varón perfecto, cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, como lo cumplió nuestro Señor Jesús, como lo cumplió Pablo, como lo cumplió Juan, como lo cumplió Pedro, como lo cumplieron los apóstoles. Esta iglesia de seguro también está en problema, hermano. No olvidemos que estamos hablando del año 62 después de Cristo. Y la iglesia sufrió persecución por muchos años, hermano. Entonces esta iglesia de seguro estaba siendo perseguida, pero a ellos no les importó eso con tal de poder ayudar a Pablo con lo que ellos tuvieran, hermano. Pero también Pablo, hermano, a través de estas palabras lo estaba preparando para lo peor de la persecución. A lo mejor iban a pasar hambre, desnudez, frío, sed. Por eso él le dice, porque no es que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Es decir, hermanos, estas palabras son de un hombre transformado por el poder de Dios, hermano. Si tú analizas, hermano, el apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, antes de tener el encuentro con Jesús, este era un hombre, hermano, que no tenía paz con nadie y que lo único que quería era matar cristianos. Era un hombre que conseguía cartas por aquí, cartas por allá, para poder saciar su sed de justicia, pero no lo lograba. Solo lo logró en Cristo Jesús, hermano. Por eso él dice, hermano, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y fíjate que dice he aprendido. ¿Qué significa esto, hermano? Que nosotros estamos constantemente siendo tratados por Dios, enseñados por Dios, tanto en las situaciones difíciles, tanto en la escasez, como en la abundancia, hermano, porque en la abundancia igual nos podemos perder. ¿Cuántas personas, hermanos, no han llegado al Evangelio con un corazón sincero? Pero luego, hermanos, empiezan a ganar dinero, les va bien, y después no los vemos más en la iglesia, hermano. Sin darse cuenta, hermano, que Dios lo está bendiciendo. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio, para apoyar la obra, para ayudar en la iglesia, hermano. Porque saben, les digo una cosa, hermanos. Si tú no conoces a Jesús, si tú no conoces la iglesia de Cristo, te digo una cosa. En la iglesia de Cristo hay mucho trabajo, pero hay pocos obreros. Y en aquellas, hermanos, en aquellas iglesias, mega iglesias, donde sobra el dinero, fíjate que lo que hacen es distorsionar la verdad. ¿Para qué? Para llenarse los bolsillos de dinero. Yo no veo aquí un Pablo preocupado del dinero. No veo una iglesia que esté preocupada del dinero, sino que está preocupada de la persona de Pablo, de darle lo necesario para que él resista, para que él continúe compartiendo las buenas nuevas, hermanos. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia de hoy? Son muy pocas las iglesias, hermanos, que te preparan para los tiempos difíciles. La sociedad de hoy, hermano, está acostumbrada a la comodidad. El mundo está acostumbrado a la comodidad, pero eso se ha metido dentro de nuestras iglesias. En donde, hermano, ojalá todo salga conforme a mis planes. A nuestras ideas, hermano, muchas veces erróneas con respecto al Evangelio.
Ojalá que siempre yo sea bendecido por Dios, materialmente. Hermano, tú y yo sabemos que la vida no es así. La vida tú a veces vas a tener y a veces no vas a tener. Van a haber tiempos de abundancia, pero también van a haber tiempos de escasez. Y Dios los prepara esos tiempos para enseñarnos, hermano. ¿A qué? A depender solo de Él. Porque claramente dice aquí Pablo, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Y Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. El cristianismo, hermano, no se trata de cuánto tenemos y no tenemos, no se trata de la bendición, se trata de hacer la voluntad de Dios. En donde estés, con quien estés. Si, no importa si están las vacas flacas, hay que hacer la voluntad de Dios igual. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo de eso, hermano. Pero más allá del apóstol Pablo, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por ti. Aquí mismo, hermano, en la carta de Filipenses dice, quien no se aferró a ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. Pablo le está dando un tremendo mensaje a esta iglesia, hermano, y la iglesia lo entiende, porque sabe que sí se vive el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, confiando plenamente solo en Él, en nadie más, hermano. Hoy, hermano, tenemos iglesias que realmente su Dios es el dinero y la vanagloria. No buscan otra cosa. No buscan la santidad, hermanos. No buscan tener el carácter de Cristo, siendo que la palabra es tan clara, hermano, que nosotros tenemos que caminar, que andar como Él anduvo aquí en la tierra, hermanos. ¿Cómo anduvo Él? En santidad, obediente, dispuesto. Muchos hoy hacen de la iglesia un negocio, hermanos, y no les interesa salvar a las personas. Lo único que les interesa es que a las personas les vaya bien. Ya hemos leído como 2 o 3 veces el Salmo 73, hermanos, y esto no se trata de que te vaya bien. Esto se trata de que camine en la voluntad de Dios. Eso significa que te vaya bien. El apóstol Pablo está escribiendo desde una cárcel, hermano. Y yo veo un hombre convencido de la verdad, contento, alegre, lleno de paz, sin ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque él entendía que era lo más importante. Y aquí, hermano, quiero hablar de un tema, hermano, que siempre es complicado. Pero complicado ¿para quién, hermanos? Voy a hablar de los diezmos y las ofrendas. ¿Para quién es complicado, hermano? Para los incrédulos, pues, hermano. Pero no para los creyentes. Porque, hermano, los diezmos y la ofrenda no son una inversión dentro de la iglesia. Son dádivas. Esto es lo que está agradeciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, hermano. Está agradeciendo que ellos han sido siempre dadivosos con él. En todo sentido, hermano. Hermanos, el creyente en el minuto que Cristo le llamó, entiende que ser cristiano no es un tema de cuánto recibo, sino de cuánto doy. ¿Y cuánto me doy? Porque cuando digo cuánto doy, cuánto me doy, no estoy hablando solo de dinero.
Estoy hablando de tiempo, hermanos. Estoy hablando de amor, de amabilidad, sacrificio por Dios y el prójimo, por el necesitado, por las viudas y viudos, por los pobres, por los desamparados, por los prisioneros, por los olvidados en esta sociedad, hermano. Sí, hermano, en la iglesia hay mucho trabajo. Requiere personas convertidas, que entiendan que si Cristo se dio por nosotros, nosotros debemos darnos por Él y por su iglesia. Discutir de dinero, hermano, es ridículo en la iglesia del Señor, porque todo le pertenece a Él. ¿Dónde estaríamos, hermano? Te hago una pregunta. ¿Dónde estarías si Jesús no te hubiese recogido? ¿Estarías vivo? ¿Estaríamos vivos? ¿Qué estaríamos haciendo? Quizás dónde andaríamos perdidos. Entonces, desde el día, del minuto que Él nos llamó, nosotros ya no nos pertenecemos, ni nuestras cosas, ni nuestras casas, ni nuestros hogares no nos pertenecen, le pertenecen a Él. ¿Sí? Y nos van a llamar tontos, ignorantes, pero solo los que son convertidos entienden lo que estoy hablando. Eso es lo que enseña la Biblia, hermano. No, Saqueo no dejó todo, pero el joven rico no quiso dejar nada. De esos dos tipos de personas hay muchas veces en la iglesia. ¿Cuál es el convertido, hermano? Raíz de todos los males, dice la palabra, hermano, es el amor al dinero. Quizás estaríamos muertos si Él no nos hubiese recogido, ¿cierto? Hermano, si tú no quieres diezmar, si tú no quieres ofrendar, la iglesia no es un lugar para ti. Aquí venimos a morir para compartir el Evangelio, pero no con solo palabras, sino con hechos concretos. Si no quieres diezmar y ofrendar, claramente tu Dios es el dinero. ¿Estás preocupado por los necesitados de tu iglesia? ¿Estás preocupado por los necesitados de tu población? ¿Qué has hecho por ellos? Pero sí nos preocupamos del diezmo y la ofrenda. ¿Cuánto están diezmando? ¿Cuánto es la ofrenda? ¿Cuánto es el diezmo? Hermano, en una iglesia, ese no es tema. Nuestro tema debe ser cómo llamamos al perdido, cómo compartimos las buenas nuevas de salvación. Y para eso sí se requiere dinero. Pero en Cristo ya no hay discusiones de ese tipo, porque sabemos que todo es para su gloria. Oye, hermano, ¿y qué pasa si llega alguien a nuestra iglesia y se enriquece y nos hace tonto y nos roba? El que se va al infierno va a ser él, no nosotros. Sí, yo entiendo que debe haber un orden y debe haber una supervisión por orden también, pero no es nuestro tema central, pues, hermano. Nuestro tema central es cómo salvar esas almas perdidas. Es cómo traer descanso a las almas perdidas. Y tú y yo sabemos que hay una sola forma. Hay un solo nombre dado a los hombres y su nombre es maravilloso. Su nombre es Jesús. Mira lo que dijo Jesús
En Mateo 6 del 24 al 34 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿No es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Yo no lo veo preocupado por su vida. Yo lo veo preocupado por los perdidos. Yo lo veo preocupado porque las iglesias no se pierdan y sigan la sana doctrina, que debería ser nuestra preocupación como cristianos. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Sí, así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Los que se preocupan del diezmos y de las ofrendas, hermano, que cuánto se ofrendó, que cuánto diezmó, que cuánto está recibiendo el pastor, tienen temor de que les vaya a faltar algo seguramente. Tienen miedo a la pobreza, a la escasez, a bajar de nivel. No han conocido a Jesús, el que es el pan de vida. El que come de él jamás tendrá hambre, el que bebe de él jamás tendrá sed. El mismo que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, hermano. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación central? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Porque nuestros hermanos no se pierdan, que la iglesia no se pierda, que los perdidos vengan a los pies de Cristo. Esa debe ser nuestra preocupación. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí. No, si no es que haya pasado necesidad, dice alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Lo importante, hermanos, ¿te fijas que la palabra es tan clara, tan literal? Muchos dirán, ¿y qué habrá querido decir el apóstol Pablo aquí? Está diciendo a la iglesia, hermanos, no se preocupen. Vienen tiempos difíciles para nosotros, pero no se preocupen. Estén contentos, estén felices, porque Dios está con nosotros, porque Jesús dio la vida por ustedes. Pongan su plena confianza solo en Él, solo en Él. Otro de los males de la iglesia, hermano, es la quejabanza. ¿Sabes? No veo aquí al apóstol Pablo quejarse porque está encarcelado. Él podría haber dicho, Señor, me revelaste la verdad y ahora me metes en una cárcel. Hermano, donde estés, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando en la pobreza, en la riqueza, encarcelado, libre. Él sigue obrando en sus hijos. Al contrario, hermano, yo que aquí veo a un apóstol Pablo agradecido
feliz, contento, lleno de paz, lleno de gozo. Y tampoco veo que la iglesia de Filipo fuera una iglesia que se quejaba, hermano, o regañaba por lo que estaban viviendo. Corazones agradecidos, que entendían lo que es servir a un Dios vivo. Veo una iglesia centrada en la eternidad, viviendo el día a día como si fuera su último día. Así es como debemos vivir los cristianos, hermanos. Sí, debemos trabajar, pero no centrarnos en el trabajar. Debemos centrarnos en Cristo Jesús y compartir su evangelio, compartir su verdad, buscar las formas, las maneras, hermanos, prepararnos para ser más efectivo al momento de entregar el evangelio. ¿Cuánto nos quejamos nosotros? Oh, hermano, yo vengo de una vida de quejas y me cuesta cambiar. Me cuesta tener un corazón agradecido. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros realmente? Que creemos que merecemos algo. Y sí, merecemos algo. Pero merecemos la ira de Dios. Pero Él no nos dio esa ira. Al contrario, Él recibió esa ira por nosotros. No deberíamos andar cantando, bailando, danzando, porque Él quitó el oprobio de nuestras vidas, hermanos, quitó la vergüenza de nuestras vidas. Y aún a veces, hermano, cuando nosotros le fallamos, Él sigue siendo fiel. Él se mantiene ahí. ¿Han escuchado esa típica frase, Dios es bueno? ¿Es bueno todo el tiempo? ¿Todo el tiempo Dios es bueno? Así es. Dios es bueno todo el tiempo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tenga comida o no tenga comida, tenga cómo vestirme o no tenga cómo vestirme, Dios siempre es bueno. Eso es entender la verdad. Eso es vivir para Jesucristo. ¿Dónde está nuestra mirada hoy día, hermano? Hermana. Está en Cristo Jesús, está en la eternidad. Estamos trabajando para la eternidad. No porque la vamos a ganar por eso, sino que porque tenemos un corazón agradecido a lo que Jesús hizo allí en la cruz por nosotros, por Dios. ¿Cuáles son nuestras metas, hermano? ¿Cuáles son nuestros objetivos en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste el evangelio a alguien con gozo, con alegría? Que la otra persona se diera cuenta que tú estás hablando de un Dios grande, de un Dios poderoso, de una salvación tan grande, hermano. ¿Qué estoy haciendo, hermano, para que los demás conozcan esta gran salvación? Mira lo que dice en Hebreos 2, del 1 al 4, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Dejemos de quejarnos, hermanos, y atendamos con diligencia, alegría y gozo el llamado de Dios. Seamos felizmente humildes en Cristo, contentos con lo que Él nos ha dado, ya sea que tengamos o no tengamos. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, hermano, que me fortalece.
Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¡Wow, hermano! ¡Qué unidad entre Pablo y la iglesia! Hermano, ¿de dónde viene nuestra felicidad? ¿De dónde vienen nuestros motivos de vivir? ¿De nuestra cuenta bancaria? ¿De nuestros negocios? ¿Del carrete? ¿De caerle bien a los demás? No. Nuestra felicidad debe venir de ser agradables a Jesús, aunque eso nos cueste todo. Pablo fue arrastrado, hermano, fue golpeado, fue encarcelado, pero siempre estuvo lleno de gozo, porque entendía esta salvación tan grande. Nuestra felicidad y nuestra fuerza debe venir del Señor. Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría, saber que Él está con nosotros. ¿De dónde viene nuestro socorro, hermano? De los créditos, de los bancos, de los supermercados. Viene del Señor. El Señor se manifiesta en su iglesia. Me queda poco tiempo, hermano. Espero que esté entendiendo lo que Dios quiere hablar hoy día. Pero es claro el mensaje: gózate porque conociste al Señor. Todo lo demás, hermano, es añadidura. Lo importante es atender al llamado de Él con diligencia, con alegría, con gozo. ¡Wow! Salmo 34, el 1 al 8 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Qué más claro? Si tú estás escuchando y no conoces a Cristo, no has conocido nada en esta vida. Aunque conozcas todo el mundo, el que va a hacer la diferencia en tu vida será uno solo y su nombre es Jesús. Debemos ser como Jesús. Con esto termino, hermanos. Discípulos de Cristo, hermanos, la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9, hermanos. Dice Juan 4 del 30 al 34, dice: así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimentos que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, dijeron los discípulos. Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¿Te recuerdo algo, hermano? Dios te envió a terminar su obra. No a preocuparte tanto de tu hogar, de producir, de no producir. Tenemos una misión que cumplir, y es compartir el Evangelio de Jesucristo a aquellos que aún no lo han escuchado, a aquellos que aún están perdidos. Discípulos de Cristo, hermanos, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9, que el Señor les bendiga, hermanos,
y atender el llamado de Dios con diligencia, con alegría, con gozo, porque Él es nuestra alegría. Su salvación es nuestra alegría. Su muerte es nuestra alegría. Su resurrección es nuestra alegría. Y Él hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Él tiene el control. Relájate. Confía en Dios. Gózate en el Señor. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos llena de paz, de alegría y de gozo, Rey. Bendita sea tu palabra, bendito el Espíritu Santo que nos deja entender tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y puedan gozarse en Jesucristo esta semana. Nos vemos el próximo miércoles de 19 a 20 horas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones, nos vemos.